se adentró en la inhóspita naturaleza del oeste, abandonando la civilización y la estabilidad, llevando consigo la última esperanza de vida de una madre. La historia comienza con Rebecca y su hija Sara llegando a su destino. Apretando los dientes, avanzaron penosamente, un tramo tras otro. Justo cuando ambas se perdían en la ilusión de una nueva vida, el carruaje se sacudió violentamente. Al desmontar para comprobarlo, descubrieron que el eje estaba completamente roto. En aquel páramo desolado, no les quedó más remedio que abandonar el carruaje y continuar su viaje a caballo. Rebecca, recientemente viuda, viajaba con su hija de 11 años. Desde la bulliciosa ciudad de Chicago, había gastado todos sus ahorros alquilando un hotel de estilo western, soñando con construir allí una nueva vida estable. El carruaje abandonado, con todas sus pertenencias a cuestas, transmitía una indescriptible tristeza y desolación. Por suerte, encontraron una rueda de coche al borde del camino. Finalmente, el carruaje fue reparado. La alegre risa de madre e hija resonó en la inhóspita naturaleza. Según la distancia estimada, llegarían a su destino en menos de 2 días. No solo su hija, sino también la propia Rebecca estaba increíblemente emocionada. Al ver a los grupos de buscadores de oro instalando sus campamentos, su entusiasmo se hizo aún más evidente. En el oeste de Canadá, en la década de 1870, esta vasta región salvaje estaba repleta de minas de oro dispersas. El descubrimiento de oro atrajo a mucha gente, que soñaba con hacerse rica. La viuda Rebecca lo arriesgó todo, trayendo a su hija a esta tierra de esperanza, pero también de peligro. Se preparaba para continuar su viaje cuando, de repente, se produjo una violenta explosión. Los buscadores de oro estaban usando explosivos para volar rocas. La explosión asustó al caballo de Sara, que salió corriendo. En ese momento de peligro, llegó una figura alta a caballo. Era Tom Moore, el ranchero local. Rebecca miró a Tom con una expresión compleja. Se había cortado la mano salvando a su hija, pero ella se mantuvo serena. Las ruedas, colocadas a toda prisa, no aguantarían el largo viaje. Rebecca no tuvo más remedio que aceptar la oferta de Tom. Él condujo el carruaje de vuelta a su granja, donde el herrero lo repararía. Rebecca impidió que su hija revelara la compra de la posada, respondiendo a las preguntas de Tom con vagas palabras. Al llegar a la granja, su vigilancia no disminuyó. Sarah percibió la desconfianza de su madre. Vigilaba atentamente todas sus pertenencias. Las dificultades del viaje les habían enseñado a ser precavidas. El eje roto necesitaba ser reemplazado, y las reparaciones tardarían al menos 2 días. Tom les ofreció amablemente una habitación libre, pero Rebecca la rechazó cortésmente. Por su seguridad y la de su hija, debían mantener su pasado en secreto. Las 2 mujeres montaron su tienda de campaña en un claro de la granja. Esa noche sería otra reunión al aire libre. Música y risas resonaban en el patio, pero Rebecca seguía ausente. Esa noche, madre e hija durmieron profundamente, hasta que una vaca entró de repente en su tienda. La leche caliente y el desayuno que Tom trajo reconfortaron a Rebecca. Pero enseguida notó signos de infección en las palmas de las manos de Tom. Como su marido era médico, Rebecca también poseía conocimientos básicos de medicina. En aquella época, el antiinflamatorio natural era la corteza de roble blanco. Con la llegada de Ada, la dueña de la tienda y esposa del administrador de la granja, Rebecca empezó a sentir la amabilidad del lugar. Ada confesó haber comprado un hotel, pero no imaginaba que se convertiría en un sitio ruinoso y desolado. Solo entonces comprendió que la habían engañado. En el oeste de 1874, había algo más valioso que el oro, la resiliencia ante la adversidad. Rebecca lo perdió todo, pero encontró un verdadero sentido de pertenencia en el lugar más desolado. Esta es la imagen original del Valle de la Esperanza. Una viuda compró un hotel de estilo occidental en medio de la naturaleza, pero fue engañada desde el principio, y cayó en la desesperación. No fue hasta que escuchó la historia de los lugareños, que Rebecca finalmente comprendió toda la verdad. La casa había sido originalmente un dormitorio, para trabajadores en una granja. El año anterior, un hombre había ganado el terreno en una partida de apuestas. Fingió querer convertirlo en un hotel,
pero había desaparecido por completo meses antes. Cuando supo la verdad, Rebecca no lloró de desesperación. Lo que perdió no fue solo dinero, sino toda la confianza que la había sostenido durante miles de kilómetros. La realidad en el oeste de Canadá en 1874 era mucho más brutal que la experiencia de Rebecca. El oeste no tenía una fuerza policial regular. La tierra pertenecía a quien la reclamara primero. Tom Moore, uno de los primeros rancheros, sentía un profundo resentimiento hacia los buscadores de oro, que acudían en masa a la zona. Para mantener la paz en la región, se acercó repetidamente a Ada, la dueña del puesto comercial, con la esperanza de que no les vendiera dinamita. Pero Ada era una astuta mujer de negocios, interesada únicamente en las ganancias. Finalmente, Tom le ofreció una asignación mensual. Ada había perdido recientemente a su esposo, y ella y su hija se ganaban la vida con su pequeña tienda. Comprendía las dificultades que enfrentaban las madres solteras en el oeste. Así que, al enterarse de la situación de Rebecca, le sugirió una forma de sobrevivir. Había un lugar llamado Unión Ciudad, donde tal vez podría encontrar trabajo para mantenerse a sí misma y a su hija. Incluso después de haber perdido todos sus ahorros, Rebecca aún quería darle a su hija una nueva vida estable y segura. Pero la búsqueda de oro nunca fue una solución a largo plazo. Rebecca mantuvo la estafa en secreto para Sarah, no queriendo que su hija sufriera la misma suerte. Las palabras de su hija la conmovieron hasta las lágrimas, y la llenaron de emoción. A medida que Sarah crecía, la presión que enfrentaba Rebecca se hizo cada vez más evidente. Cuando Tom fingió pedirle ayuda para llevar cosas adentro, Rebecca no rechazó esa gentileza. Por el bien de su hija, tuvo que bajar la guardia momentáneamente y entrar en la cálida habitación que Tom había preparado para ellas. Esa noche, Rebecca se debatía entre quedarse o marcharse. Vio a Tom enseñándole pacientemente a Sarah a amamantar al ternero. La tensión en el corazón de Rebecca se disipó de repente. Finalmente, reunió el valor suficiente para contarle a su hija la verdad: la habían engañado. Justo cuando ambas se sentían impotentes, un grito de auxilio resonó desde fuera. Era el joven que había ido a Ada a empeñar su reloj de bolsillo. Su esposa parecía estar a punto de dar a luz. Rebecca era la única persona en toda la zona con conocimientos médicos. El parto duró 8 horas y, finalmente, el bebé nació sano y salvo. No solo sus padres, sino todos en el campamento vieron un rayo de esperanza. Al contemplar la casa en ruinas que había comprado, Rebecca se sintió confundida. Al ver a Sarah durmiendo, y luego aquella tierra, ya no quiso huir. Decidió quedarse y perseguir sus sueños y los de su hija. Lo que le reconfortó fue Tom, que había enviado a la esposa del capataz para ayudar. Gestionar una posada en un edificio en ruinas era poco práctico. Rebecca comprendía que aquella tierra desolada había cambiado silenciosamente. La fiebre del oro trajo consigo oro, pero también una violencia interminable. La posada de Rebecca era como el puesto comercial de Ada, imparcial, libre de conflictos y un remanso de paz. Quería no solo ofrecer un hogar estable a su hija, sino también un refugio para los buscadores de oro errantes. En el salvaje oeste, donde incluso los hombres luchaban por sobrevivir, la decisión de esta madre soltera conmovió a innumerables personas. No huyó presa del pánico, en cambio, optó por construir un hogar en medio del páramo desolado. Rebecca usó tablones recuperados para construir una cama doble improvisada. Reparar la casa por completo costaría una suma considerable, pero los fondos que les quedaban solo alcanzaban para la comida de medio mes. La única fuente cercana de madera y herramientas era la granja de Tom Moore. Pero Tom era el opositor más vehemente a que Rebecca abriera una pensión. A sus ojos, los buscadores de oro no eran más que destructores, y la pensión de Rebecca seguramente sería una fuente de problemas. El mercurio de los tanques de lavado de los buscadores contaminaría el agua y dañaría al ganado. No se trataba solo de un simple conflicto de intereses, sino de una lucha por la supervivencia. Según la ley de tierras, los colonos debían poseer títulos de propiedad oficiales. Tom se negaba a creer en la nueva ley de la que hablaba la policía. Pero su terquedad era una resistencia inútil.
Mientras los adultos estaban divididos por el interés propio y el odio, la amistad de los niños se convirtió en un suave rayo de luz. Rebecca, ocupada reparando la casa, iba por todas partes buscando leña. Peggy era la esposa del administrador de la granja. Su hija tenía aproximadamente la misma edad que Sara. Sin embargo, descubrió que Jenny era analfabeta y que en esa remota frontera no había escuela. Jenny, debido a su complejo de inferioridad, solo podía fingir desdén. Rebecca consoló suavemente a su hija. Tras recibir el consuelo de su madre, Seba no se dio por vencida con su nueva amiga. Elogió sinceramente las trenzas de Jenny, mostrando una bondad incondicional. Y Jenny, sintiendo verdaderamente el cariño, también superó su complejo de inferioridad. Después de que su hija se tranquilizó, Rebecca fue a ver a Tom con la esperanza de comprar leña. Pero Tom se negó rotundamente. Estaba planeando cultivar heno, y necesitaba leña para construir una cerca para mantener alejado al ganado. Sin embargo, Rebecca lo descartó como una excusa deliberada. Cuando recogió a su hija de la escuela, vio una enorme pila de manzanas frente a la casa de Peggy. La cosecha de este año fue tan abundante que sobraron manzanas para las cabras. Rebecca horneó 3 platos de deliciosa tarta de manzana con manzanas frescas. De camino a casa de Peggy, empacó un poco de tarta y se la llevó a Rachel, a quien había ayudado con la entrega. De repente, se dio cuenta de que unos buscadores de oro se habían apoderado de su propiedad. Cuando la reclamó, se burlaron de ella por haber comprado un montón de basura. No se quejó, solo les rogó amablemente que le devolvieran las tablas. Su ayuda desinteresada conmovió a todos. El esposo de Rachel, Lars, incluso se ofreció a ayudar con las reparaciones. La resiliencia de Rebecca nunca fue innata, apretó los dientes y lo soportó todo. Incluso cuando le faltaba dinero desesperadamente para reparar la casa, nunca vendió su anillo de bodas. Era su último vínculo con su difunto esposo. Mientras tanto, Tom Moore, el ranchero frío y obstinado, tenía un lado sensible. Criticaba a Rebecca constantemente, pero nunca la lastimó de verdad. Les daba caramelos a los niños con naturalidad, y pensaba en secreto en los hijos de los trabajadores. Tras probar el pastel de manzana de Rebecca, Tom se apresuró a ir a su casa, para devolverle el dinero de la reparación del carro. Quería que Rebecca se convirtiera en maestra, que le enseñara a leer y escribir a la esposa del capataz. Estos adultos del oeste habían perdido la oportunidad de ir a la escuela. Esta misma afirmación sembró las primeras semillas de la civilización y la ilustración en todo el pueblo.